Marcos 14, versículo 27. Semana anterior habíamos concluido revisando los eventos de la última cena, donde el Señor instituyó el nuevo pacto en su sangre, que en esencia representó un anuncio de lo que Él iba a vivir el próximo día, de lo que Él iba a ofrecer en la cruz. Él simbolizó con elementos, el pan, el vino, lo que al día siguiente Él estaría haciendo en realidad con su cuerpo y con su sangre. Algo que los discípulos en el momento no pudieron apreciar, pero que al mirar hacia atrás pudieron comprender de la misma manera que nosotros hemos podido comprender hoy lo que realmente significó y lo que significa cada vez que nos reunimos y compartimos el pan y el vino. El simbolismo o la importancia de esos dos elementos no radica en la conversión del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo, como proclama la doctrina de la Iglesia de Roma, sino en lo que representó en la cruz cuando Cristo fue y lo hizo en vida, en vivo, si pudiéramos decir, pero que Él anunció simbólicamente la noche anterior para que nosotros continuáramos haciéndolo por el resto de nuestros días hasta que Él regresara. Terminada la cena, ellos salen hacia Getsemaní. Hay una caminata hacia allá, de manera que lo que yo voy a relatar acontece entre el aposento alto y Getsemaní, y luego en Getsemaní mismo. Y con eso yo quiero que comencemos a leer en el versículo 27. Y Jesús les dijo: todos vosotros apartaréis, porque escrito está, hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por 3ª vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Padre, estas palabras que acabamos de leer no son simple historia. Es una historia, pero tiene un mensaje poderoso y una advertencia poderosa para cada uno de nosotros. La fidelidad de tu Hijo, la traición de los suyos, la seguridad de Pedro de que él no era como los demás, nos sirve a cada uno de nosotros de espejo y de advertencia.
de que ciertamente el que crea que está firme, cuídese de que no caiga. Padre, danos corazones humildes y sometidos a la predicación de tu palabra, a la verdad de tu palabra. Moldea la mente y el corazón y la voluntad de quienes escuchan y comienza con quien predica, Dios. Si la palabra no moldea la mente, el corazón y la voluntad del predicador, poca esperanza hay para los predicados. Padre, encuéntranos exactamente donde cada uno de nosotros está y háblanos de manera particular a cada uno de nosotros. Comienza aquí arriba y termina allí abajo. Pero que nosotros no dejemos de escuchar. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo leo la palabra y sobre todo cuando la leo en conjunto con ustedes, hay un sentido de reverencia y sumisión que se apodera de mi corazón y de mi ser. Y yo creo que así debe ser, porque su palabra es una extensión de lo que Dios es. Y su palabra contiene mensajes que van más allá de lo que las simples letras parecen transmitir. Y en este caso yo he titulado el mensaje que está encerrado en estos versículos, mi sumisión a su voluntad. Y ese título seleccionado de esa manera contiene dos ideas que frecuentemente revolotean en nuestra mente. Una es la voluntad de Dios y la otra es mi sumisión a la misma. Yo creo que, sin lugar a dudas, cada uno de nosotros ha luchado con esas dos ideas. Cada uno de nosotros en algún momento ha querido conocer la voluntad de Dios. Y de la misma manera, cada uno de nosotros ha tribulado, ha tenido tribulación o ha luchado con someterse a la voluntad que ya Dios nos ha revelado. A veces nosotros queremos conocer esa voluntad para ver si coincide con la nuestra. Y si coincide, pues entonces nos sentimos aprobados. Pero en otros casos nosotros quisiéramos conocer esa voluntad pensando que nos vamos a someter a ella, cuando en realidad al descubrir que no coincide con la nuestra, frecuentemente nosotros o nos airamos o luchamos, nos rebelamos, o nos desilusionamos o nos deprimimos o nos frustramos. Y yo no creo que haya una persona aquí que en algún momento de su caminar con Cristo no haya experimentado alguna de esas emociones frente a la voluntad de Dios. Y todas esas emociones no son más que síntomas, signos, indicaciones de que someterse a la voluntad de Dios no es algo que la naturaleza humana necesariamente hace de manera automática, o que hace de manera gozosa, o que hace de una manera voluntaria. Y tenemos que reconocer, porque lo vemos en Jesús, incluso en Getsemaní, que frecuentemente hay una lucha con esa voluntad de Dios. Y esa lucha a veces es porque yo necesito tomar una decisión y quisiera conocer la voluntad de Dios y no tengo seguridad de que la estoy viendo. Otras veces la lucha es no por conocerla, sino habiéndola conocido por no aceptarla. Me resisto. No puedo hacer algo como eso. Y otras veces la lucha puede ser porque quiero encontrar una alternativa a la voluntad que estuve buscando, que Dios me reveló, pero que no me gusta. En Getsemaní, yo creo que si hay un lugar donde Cristo revela con claridad su humanidad, es aquí. Si hay un lugar donde Cristo claramente se ve
como un humano, como Él verdaderamente era, aunque no solamente como humano, era Dios también. Pero si hay un momento donde Él está en su capacidad plena de su humanidad y que podamos nosotros verlo, es aquí en este momento. Donde Él está buscando una alternativa ante el Padre cuando está orando. Y la realidad es que al final del camino, solo el sometimiento a la voluntad de Dios va a traer a nosotros, va a traer al corazón la paz que quisiéramos tener siempre y cuando ese sometimiento a su voluntad sea hecho con aceptación reverente. La lucha de Cristo es en Getsemaní que se da, no es en la cruz. Pasado Getsemaní, tú no encuentras ya a Jesús tribulando, en tribulación. Tú no lo encuentras luchando, tú no lo encuentras afanando, tú no lo encuentras angustiado. Es aquí donde está la angustia, es aquí donde Él expresa sus emociones, su angustia y su profunda tristeza. El resto del camino tú encuentras a Jesús triunfante. Lo que nos debe decir a nosotros que realmente es la decisión de someternos a la voluntad de Dios con aceptación reverente, lo que causa esa lucha interior que hemos experimentado, sometidos a la voluntad de Dios de esa manera, el resto del camino y el resto de mis días serán mucho más fáciles. Es cuando yo hago eso, cuando la tristeza, como la vemos en Jesús aquí, comienza a disiparse. Es cuando la ira, la lucha, el desaliento, el desánimo comienzan a desaparecer. Porque finalmente puedo disfrutar de la plenitud del Espíritu de Dios para que yo pueda llevar a cabo la voluntad de Dios, que es buena, aunque no la veo, que es agradable, pero no la puedo sentir así hasta que no tenga la plenitud del Espíritu, y que es siempre perfecta. Y en el texto de hoy, entonces, yo quisiera que pudiéramos ver, en primer lugar, que el sometimiento a la voluntad de Dios muchas veces implica permanecer en la soledad. Y con frecuencia en una soledad también orquestada por Dios, con alejamiento de aquellos más cercanos a ti. El sometimiento a la voluntad de Dios implica muchas veces el experimentar una soledad orquestada por Dios y muchas veces con el alejamiento de aquellos más cercanos a ti. Versículo 27, Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. El anuncio que Cristo acaba de hacer tiene dos particularidades, yo pudiera decir. Número uno, ninguno de los 11 sería excluido. Todos vosotros, Judas ya se fue. Cuando Jesús le dio el pan, Satanás entró en él partió, quedan 11. Ninguno de los 11 sería excluido de este anuncio. Todos vosotros se apartaréis. Y la segunda peculiaridad del anuncio es que esto tampoco es una sorpresa, porque escrito está. Jesús está simplemente citando a uno de los profetas del Antiguo Testamento. Zacarías 13:7 dice: hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Con esto Jesús está informando a sus discípulos lo que está a punto de ocurrir. No es algo que a mí me va a tomar de sorpresa en primer lugar, y número dos, es algo que mi Padre ya visualizó, mi Padre ya orquestó. La soledad que estoy a punto de experimentar es parte de la prueba, de la tentación a la que yo tengo que ser sometido y que Dios ha orquestado para mí. Es un abandono que Cristo conocía anterior a su encarnación. Él era y Él es y Él será siempre Dios. Y eso está anunciado por cientos de años antes de que Él viniera. El futuro guarda sorpresas para ti, guarda sorpresas para mí. Hay cosas que yo veré mañana que hoy yo jamás la hubiese soñado. Eso no ha ocurrido nunca en la mente de nuestro Dios. Jesús hace el anuncio, pero Pedro no lo cree. Pedro no cree lo que Jesús acaba de mencionar, a pesar de que está en su Antiguo Testamento.
está en la Biblia que ellos conocían. Y aún estando allí, quizás habiéndolo leído u oído en alguna ocasión, Pedro no lo cree. Y aquí la respuesta de Pedro, versículo 29. Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. En otras palabras, ellos pueden ser infieles, yo no. Tú no me conoces, Jesús. Tú no sabes lo que yo soy capaz. Tú no sabes hasta dónde yo estoy dispuesto a ir por mis amigos. Yo jamás lo haría. Yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, como ya él había anunciado anteriormente, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Pedro no conoce cosas que a veces nosotros tampoco conocemos, y es que nuestros deseos frecuentemente son mayores que nuestros logros. ¿Sí o no? Nuestros deseos frecuentemente son mayores que nuestros logros. Voy a leer la Biblia, voy a leer este capítulo y luego me voy a orar y voy a dormirme. Versículo 5. Gran deseo que no duró ni espera para terminar el capítulo. Jesús oye a Pedro. Jesús oye la incredulidad de Pedro en sus palabras. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero, Pedro insiste, Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Oh, la naturaleza humana. Estos 2 versículos que yo acabo de leer son muy precisos, muy enfáticos. Escucha a Jesús. En verdad, tú, hoy, esta misma noche, antes de que amanezca, antes de que el gallo cante 3 veces, 2 veces, me negará 3. En verdad, es una frase enfática. Presta atención. Es un amén en el original. Nosotros decimos amén después que oímos lo que el otro va a decir. Jesús lo decía antes de decirlo porque él puede hacer eso. Él puede decir amén a lo que él va a decir. Él sabe que es cierto lo que va a decir. En verdad, tú, Pedro, te estoy hablando a ti, Pedro. Tú eres el que has hablado en primer lugar. Tú eres el que te sientes más seguro. Tú eres el que está dispuesto a morir conmigo. En verdad te digo a ti, tú, hoy, es más, hoy no, esta noche. Es más, dentro de esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y los otros le hicieron el coro a Pedro. Dijeron lo mismo, dice el texto. Pedro no solamente en pocas horas lo iba a abandonar y después lo iba a negar. Y lo iba a negar no solamente una vez, sino 3 veces. Como decíamos el domingo anterior, una cosa es abandonar al maestro. Judas lo abandonó. Otros lo habían abandonado, en Juan 6:6 dijimos. Pero la otra, completamente distinto, es negarlo. Y negarlo una vez es una cosa, y negarlo 3 veces es otra cosa. Y negarlo cuando Él está ausente de ti es una cosa, y negarlo cuando Él está presente contigo es otra cosa. Y negarlo y decir, yo realmente lo conocí un poco, es una cosa, y habiendo caminado con Él sobre las aguas, y luego decir, maldita sea, yo nunca he visto a ese hombre, eso es otra cosa. Pedro tiene que pasar por esta experiencia y caer en esta experiencia para descubrir la autosuficiencia, el orgullo, su autojusticia dentro, que solamente pudo haber sido puesta a través de una experiencia de esta manera. A veces tenemos que caer, decíamos el domingo anterior, para darnos cuenta que somos capaces de peores maldades que aquello que hemos condenado. Y si tú revisas tu historia, probablemente tú vas a encontrar en algún momento justamente tu tropiezo, un tropiezo mayor que el de aquel a quien has condenado. Y quizás tú puedas decir, bueno, yo nunca he estado ahí. No vaya tan rápido, va a estar ahí. Si eres hijo de Dios, Dios nos pone a todos a través de ese caminar, porque si hay algo que Él necesita hacer, es formar la imagen de Cristo en nosotros
hasta que podamos decir con Pablo, el que crea que esté firme, cuídese de que no caiga. Y todos decían también lo mismo. Todos se creían incapaces de una experiencia como esta. ¿Recuerdan una frase que mencioné hace varios domingos atrás en uno de mis sermones que decía: todos nosotros nos creemos mejores de lo que somos y somos peores de lo que creemos? ¿Recuerda esa frase? Todos nosotros, incluyendo quien habla, nos creemos mejores de lo que somos porque hay una gran parte de nosotros que nosotros no vemos. Hay una gran parte de nosotros que nuestra limitación humana, mi carne pecadora, no puede ver, pero que Dios ve. Y que nosotros somos peores de lo que pensamos. Y de ahí entonces la lista de personajes que revisamos la semana pasada, donde vimos a Abraham, y donde vimos a David, y donde vimos a Pedro, y donde vimos un sinnúmero de personas similares. Cuando nosotros juramos, cuando nosotros hacemos promesas, como Pedro está haciendo en este momento, lo que está ocurriendo muchas veces, yo no creo que en el momento, con lo que Pedro estaba viendo, que él estaba siendo hipócrita. Yo no creo que Pedro estaba diciendo, yo lo voy a traicionar, pero le voy a decir que no lo voy a traicionar. No, yo creo que Pedro se creía genuinamente que él era capaz de mantenerse en la fidelidad en medio de la tentación. Porque lo que ocurre es que muchas veces cuando nosotros hacemos promesas o juramentos, estamos contando solamente con los deseos que están presentes en nosotros. Y se nos olvida contar, o con los deseos que están presentes en el Espíritu ya regenerado en nosotros. Y se nos olvida contar con la presencia de la carne y de huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Porque al final de cuentas, dice el apóstol Pablo para instrucción de la iglesia, mi lucha no es contra sangre ni carne, no es contra ni siquiera en la última instancia, un hijo de Dios regenerado, su última lucha no es ni siquiera contra su propia carne ni contra su propia sangre, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales que usan tu carne y la mía para crear la lucha. La carne no regenerada, la carne débil. La carne que se siente atraída y seducida. La carne que tiene deseos pecaminosos. La carne que todavía sigue pecando. Y Cristo no tenía una lucha con una carne pecaminosa, pero tenía un cuerpo humano, con debilidades, igual que el nuestro. Por eso Él fue tentado en todo, dice el autor de Hebreo. Pero la realidad es que nuestra lucha es tanto contra huestes espirituales de maldad más que con seres humanos, que cuando Cristo va a la cruz sin haber pecado, el texto de la palabra no dice que Él venció el imperio romano, que venció a Pilato, que venció a Herodes, que venció al Sanedrín, que venció al sumo sacerdote. ¿Sabe lo que el texto dice? Que venció a los poderes de las tinieblas, los desarmó. Y ninguno de ellos vio uno solo de ellos. La lucha en la cruz o camino a la cruz era entre Cristo y los poderes de las tinieblas dada a través de entidades humanas. Y esa es nuestra lucha. Y Jesús le hace un anuncio de abandono. Y en medio del anuncio de abandono y de infidelidad de ellos, Jesús hace una promesa de fidelidad. Después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Como quien dice, me esperan allá. Después que yo haya muerto y yo haya resucitado, yo me voy a ir a Galilea y yo lo voy a esperar allá. Pero antes, Jesús tiene que pasar por un momento de soledad. ¿Sabes cuándo? No lo olvides. En medio de la voluntad de Dios. Es el sometimiento a la voluntad de Dios la que frecuentemente nos lleva a tiempos de soledad. Esta no es la primera vez que el sometimiento a la voluntad de Dios llevó a Cristo a la soledad. No, Él estuvo en el desierto 40 días y 40 noches solo, combatiendo contra el mismo Satanás que tiene que combatir al final de sus días.
movido, empujado, dice el texto de Marcos en el original, empujado por el Espíritu al desierto en medio de la soledad. Eso es parte del diseño de Dios para con nosotros. En segundo lugar, quiero que notes que el sometimiento a la voluntad de Dios no solamente te lleva a tiempos de soledad, te lleva a tiempos de angustia. Versículo 32 en adelante. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. ¿Escuchaste? A afligirse y a angustiarse mucho. Yo no sé si tú prestas atención a los adjetivos en la palabra. No simplemente dice angustiarse mucho. O en este caso un adverbio de cantidad. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Esta aflicción no es pequeña. Yo estoy tan afligido, quisiera morir. Esto es Jesús, en medio de la voluntad de Dios. Y yo tengo que recalcar eso, porque nosotros muchas veces creemos que como la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, eso implica que si estoy en medio de la voluntad de Dios, yo siempre estaré gozoso, yo siempre estaré en paz, yo siempre estaré sin problemas, yo siempre estaré sin aflicción. No, eso no está en esta Biblia. Jesús está en Getsemaní por voluntad del Padre, y Getsemaní es un buen lugar para estar, para la experiencia que él está teniendo, porque Getsemaní era un huerto en una de las laderas más bajas del Monte de los Olivos, donde se cultivaban aceitunas u olivos, y allí entonces se prensaban, se trituraban las aceitunas para sacar aceite de ellas, de manera que su alma está siendo prensada y triturada en el lugar donde se prensan los olivos, aceitunas. Pastor, por en medio de la voluntad de Dios, en medio de la voluntad de Dios. Él llegó allí, él llegó a las inmediaciones de aquel lugar con 11 individuos. Pero recuerda que el sometimiento a la voluntad de Dios frecuentemente me lleva a la soledad. Y cuando él llega allí, por instrucción, nos imaginamos, aunque el texto no lo especifica de esa manera, él deja a 8 de ellos a un lado y sigue con 3. Con Pedro, con Juan, con Jacobo. Pero luego él deja a esos 3 también y avanza más adelante. Ahora él está solo. Él y el Padre. Y nadie más. Y allí, en Getsemaní, comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, en este momento todavía está con los 3, mi alma está muy afligido hasta el punto de la muerte. Tú ves que hacer la voluntad de Dios no implica estar siempre en paz, en gozo, tranquilo, sin problemas. De hecho, los mayores problemas que Jesús tuvo, los tuvo por hacer la voluntad de Dios. Desde que comenzó a enseñar hasta que terminó en la cruz. Él está triste, profundamente triste, y la razón de la tristeza no es especificada, pero podemos especular con cierto raciocinio. Él tiene un abandono que él mismo está profetizando que va a ocurrir. Pero por otro lado, no solamente el abandono, yo creo que en la medida en que tú creces en la vida cristiana, tú puedes ver cómo la condición espiritual en otros muchas veces te entristece. De manera que la razón por la cual ellos le abandonan habla de una condición espiritual en ellos, y yo creo que eso pudo o debió haber entristecido a Jesús al ver que 3 años después ellos no estaban donde debían estar, de haber estado más hecho conforme a su imagen, más maduro, no lo hubiesen abandonado. Quizá las consecuencias que él sabía que vendrían sobre Israel en general, sobre el pueblo judío, que de hecho él llora en un momento dado montado sobre un asno cuando se va aproximando a la ciudad de Jerusalén, lo cual nos habla de que realmente el pecado en otros lo entristecía, las consecuencias. Pero él tiene un dolor físico al que él sabe que se aproxima.
Y Él es humano, Él está actuando en toda su humanidad. Él sabe, porque Él tiene ahora años teniendo comunión íntima con el Padre, quien lo viene preparando, que hay un abandono del Padre mismo que está siendo preparado, de tal manera que llega un momento en que Jesús está en la cruz absolutamente sin nadie, incluyendo a su propio Padre, donde Cristo en su enorme agonía dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No solo los 11, no solo Pedro, tú. En medio de tu voluntad, estoy solo, a oscuras, 3 horas de oscuridad, el momento más funesto de la tierra, hasta ese momento. Por eso la oscuridad. En el momento en que Cristo va a la cruz y carga con nuestros pecados, Dios le permite sentir el abandono que experimentarán aquellos que se van al infierno en condenación eterna. Si hay un momento, yo decía, donde tú puedes ver la humanidad de Cristo, es aquí en Getsemaní. El texto paralelo de Lucas nos dice que Él sudó gotas de sangre. Eso es un fenómeno conocido en medicina como hematidrosis, donde bajo condiciones extremas de estrés físico y emocional, el individuo o aún animales pueden experimentar hemorragias en las glándulas sudoríparas, y al sudar, el sudor sale ensangrentado. Esa es la indicación externa de la agonía interna. Y tú lo escuchas también en sus palabras. De manera que el sometimiento a la voluntad de Dios frecuentemente me lleva a tiempos de soledad, y el sometimiento a la voluntad de Dios frecuentemente me lleva a tiempos de angustia. Pero yo quiero que veamos también, en tercer lugar, cómo el someternos a la voluntad de Dios muchas veces no solamente implica soledad y angustia, pero requiere de mucha oración y de intensa oración. Llega un momento en que Jesús deja a los 8, deja a los 3, se va hacia adelante, se queda solo. Jesús les da instrucciones, le dice: quedaos aquí, a los 3 con los que quedaban, y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba, que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Las palabras hablan de su lucha. Abba. Es la forma más íntima de referirse al Padre. Solamente Jesús se atreve a hacer eso. Es como papito. Eso es parte de la agonía. Para ti todo es posible. Jesús está actuando en toda su humanidad. Él sabe: Dios, tu Padre, tú no tienes imposibilidades. Yo sé cuál es tu voluntad. Pero si fuera posible, no hay otra alternativa. No hay otro camino. No tienes otra forma de lograr esto que tú me habías anunciado. Él anda detrás de esa alternativa. Esto es lo que tú has determinado, pero no hay otra forma. Pero escucha cómo Jesús ora, porque esa es la manera como tú y yo tenemos que orar, y esa es la manera como tú y yo vamos a triunfar. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. No es lo que mi carne desea, no es lo que mi carne, lo que le atrae a mi carne, no es lo que mis instintos humanos me dicen, es lo que tú quieras, eso es lo que yo necesito hacer. No es lo que mis sueños quisieran, yo quiero lo que tú quieres para mí. Getsemaní tiene un significado para nosotros si lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Yo creo que pocos de los hijos de Dios han estado en Getsemaní.
Yo creo que los mártires que llegaron a la hoguera pueden, si estuvieran vivos con nosotros, pudieran decir, sí, yo estuve ahí. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado donde estuvieron los 8, cerca, muy cerca. Yo creo que otros hemos estado donde estuvieron los 3, cerca, muy cerca. Pero muy pocos han estado donde estuvo el 1, Jesús. Getsemaní es el lugar, Getsemaní tipifica el lugar donde tú entregas la última fibra de tu voluntad. Getsemaní es el fin de la lucha humana contra la voluntad de Dios. Getsemaní es el lugar donde finalmente tú reconoces, Él es Dios, Él sabe lo que hace, yo soy criatura, yo no sé lo que Dios está haciendo, yo me someto, pongo mi mano sobre mis labios y escucho y obedezco. Job estuvo ahí finalmente. Me cubro la boca, me arrepiento en polvo y ceniza. Yo creo que muchos de nosotros somos más como Jonás. Ok, voy a hacerlo. Voy a predicar. ¿A dónde? A Nínive. Ok, a Nínive. El Señor dice. Se arrepiente Nínive. Y Jonás, ¿cuál es el problema? Te lo dije. Míralo ahí. Arrepentido y tú perdonándolo. Yo creo que muchos de nosotros vivimos así. Si solamente supiéramos que llegado a Getsemaní y pasado Getsemaní, la vida es mucho más fácil. Se acabaron las luchas. Se acabaron las cuestionantes, las interrogantes. Señor, esta es tu voluntad, yo me someto. Esto es lo que quiere, yo lo recibo. Cuando nosotros vivimos luchando con la voluntad de Dios, no hemos llegado a Getsemaní. Hermanos, tú y yo tenemos sueños, tú y yo tenemos aspiraciones, tú y yo tenemos cosas que hemos envisionado. Y cuando la voluntad de Dios choca con esas cosas, nosotros entramos en tribulación. Jesús está en eso. Pero Jesús finalmente hace una entrega absoluta y completa, entrega la última fibra de su voluntad, y de ahí en adelante tú no escuchas una palabra más similar de aquí al Gólgota. No la hay. Todo había terminado. La vida post-Getsemaní es mucho más fácil. No hay una expresión de agonía. En Getsemaní tú dejas el orgullo, que no sería el caso de Cristo, pero lo es para nosotros. La autosuficiencia, que tampoco sería su caso. La autojusticia, pero en Getsemaní tú dejas también la debilidad de la carne, las alternativas, los cuestionantes, las interrogantes. No hay otra alternativa. Dejamos nuestras inseguridades. Ya no tienes nada que probar. Ya no tienes nada que temer. Mientras Jesús oraba intensamente y sudaba gotas de sangre, estos 3 a quienes Él ha dejado con una encomienda, velad, ¿qué estaban haciendo? Versículo 37, entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Pedro, tú has sido el portavoz. Ya comenzamos a caminar en dirección del cumplimiento de mi profecía. Le dijo a Pedro, Simón. Pedro significa roca. No sabemos si esta es la razón por la que Cristo no se refiere a él como Pedro, sino como Simón. Tú no eres una roca ahora mismo. ¿Duermes? Pero hay una interrogante sobre Pedro que debió haberle abierto los ojos hacia donde se dirigía. ¿No pudiste velar ni por una hora? Mi encomienda al alejarme fue velar. Yo vine a la hora y tú estabas durmiendo. Tú que vas a morir conmigo, ni por una hora pudiste velar. Jesús ha comenzado a revelar la debilidad de la carne, de Pedro, la tuya y la mía. Velad y orad, versículo 38,
para que no entréis en tentación. En el 37 está el cuestionamiento. El 38 está la instrucción. Pedro, ¿te dormiste? Velar y orar para que no entréis en tentación. Escucha ahora de los labios de Jesús algo que ya yo dije con mis propias palabras de otra manera. Jesús lo dice mucho más enfático, obviamente con mucho más autoridad, porque Él es Dios. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No puedes contar solamente con los deseos del espíritu. Pedro, tú quizás no quieras traicionarme, quizás este es tu deseo. Tu espíritu tiene esa disposición, pero tienes una carne y tu carne es débil. Y si no lo has conocido, estás a punto de conocerlo. Yo sé que yo lo he conocido. Estoy seguro que todos nosotros lo hemos conocido y quizás no nos hemos percatado. El enemigo es muy astuto. Y de ahí la instrucción. Nota como Jesús no simplemente le dice orar. No, eso no es suficiente. Tú tienes que velar y orar. Tú tienes que estar alerta. El enemigo es astuto, él sabe cómo acercarse. Es como una serpiente que él se acerca de una manera imperceptible. No te das cuenta. Primero logra distraerte. Cuando él se está acercando de este lado, el primero te distrae de este lado, de tal manera que tú estás prestando atención a este lado, pero su ataque realmente viene por el otro lado. Tiene que estar alerta. No puedes pensar que esa es la única manera como él se acercará a ti. De ahí la necesidad del estado de alerta. Y luego en la alerta tienes que orar, porque en la oración tú le expresas a Dios tu debilidad. Tú le confiesas tu debilidad, tú confiesas tu dependencia de Él, tú le confiesas tus temores. En la oración Él trae cosas a tu mente que tú no estabas tomando en consideración. Él trae sabiduría. En la oración Él abre tus ojos para ver cosas que no estaba viendo e incluso para ver las implicaciones de cosas que sí estaba viendo, pero que tenían implicaciones que te estaban siendo desconocidas. En oración Él renueva nuestras fuerzas. En oración Él renueva sus promesas. En oración Él nos visita con un entendimiento nuevo y fresco de la circunstancia que yo estoy viviendo. El espíritu, hermano, tiene deseos que la carne no puede cumplir. Está claro en la palabra. Está claro en este ejemplo, está claro en la vida de Pedro, está claro en la vida de Pablo. Yo no entiendo lo que a mí me ocurre, exclama con frustración el apóstol Pablo. Lo que yo quiero hacer en el espíritu, no hago en la carne. Lo que sí quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer en mi espíritu termino haciendo. Y el apóstol Pablo nos deja ver cuál es el problema en Romanos 7:18. Porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien no. El querer está presente en mí, en mi alma, en mi espíritu regenerado. Ese querer, claro que está. El hacerlo no está en mí. Entonces, si no está en mí, ¿cómo lo hago? Por medio del Espíritu de Dios que mora en ti. Por eso tengo que orar, por eso tengo que depender de Él, por eso tengo que agarrarme de Él. Y por eso cuando la tribulación viene y el viento te remueve, tienes que agarrarte de Dios. Y en oración en ocasiones, esa es mi palabra literal. Dios, en estos momentos yo decido agarrarme de ti, porque no hay nada más de lo que te puedas agarrar. Mi alma se deleita en la ley de Dios. Escucha, Pablo, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. En mi hombre interior, en mi alma regenerada, Romanos 7:22. Pero, 23, veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Yo tengo dos leyes. Una en mi hombre interior que se deleita en la ley de Dios,
Pero yo tengo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en los miembros. Pedro debió haber estado velando y orando, pero ¿sabes qué? Él se durmió. El texto no dice que Pedro se durmió porque era un egocéntrico y le importaba lo que a Cristo le pasaba. Dice que estaba cansado. El sueño es una necesidad natural. Claro que es natural, pero es de la carne, que se cansa. Y el sueño no es malo, pero cuando está bajo tentación y ataque no te puedes dormir. Tienes que orar. A veces Dios nos despierta para orar. A veces Dios no te deja dormir, como pasó anoche, para orar y volver a orar. Y tú te acuestas y Él vuelve y te levanta. Tienes que volver a orar. Y Pedro está a punto de conocer eso. El espíritu regenerado muchas veces tiene deseos de agradar a Dios en maneras que a la carne no le interesa. Y no le interesa porque tiene instintos y deseos y debilidades propias de la carne. Y los discípulos van a aprender eso. Pero escucha lo que ocurre, que ya Pedro fue reprendido una vez. Jesús se fue otra vez, versículo 39, y oró diciendo las mismas palabras. No puede pasar de alto eso, las mismas palabras. ¿Sabe cuáles fueron esas palabras? Padre, si es posible, por segunda vez, haz que pase de mí esta copa, pero que se haga no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús está luchando. Esto no es una lucha de una vez. Y luego Jesús regresa y vino de nuevo, versículo 40, y los halló durmiendo otra vez, aún después de ser reprendido, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño. Nota cómo no dice porque a ellos le importaba lo que a Jesús le estaba pasando. No, ellos están débiles en la carne y no sabían qué responder. Estamos cansados, Jesús. Y Jesús entonces se retira otra vez. El cansancio, el sueño, el hambre, la sed son necesidades humanas, comunes. Pero a veces es necesario incluso parar esas cosas porque es tiempo de orar y velar. 40 días en el desierto. Jesús, Moisés, no comida, no agua. Un ayuno sobrenatural, obviamente, pero era tiempo de velar y orar. Y eso es exactamente lo que Jesús le dice a Pedro, para que no entréis en tentación, dicho y hecho. Porque Judas viene de camino. Cuando Judas llegue, los 11 desaparecerán. Habrán caído en la tentación. La forma más fácil, humanamente hablando, de salir de un conflicto es el huir. Es lo primero que nos viene a la mente. Dios conoce nuestras debilidades. Escucha lo que el salmista dice en el Salmo 103:14. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Él sabe de qué estamos hechos. Los que no lo sabemos somos nosotros. Pero Él sabe que nosotros somos como el polvo, que el viento lo empuja y así se va. Y de ahí que Él tiene continuamente que velar por nosotros. El texto paralelo de Mateo 26 dice que Jesús por tercera vez oró: aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esta no fue una sola oración. Recuerda que el texto dice que él estaba muy angustiado, profundamente triste. Esta angustia no se fue con una oración y el Padre le dijo, no hay otra forma, hijo. Y Cristo nos dijo, bueno, ya está bien, pues está bien, ya lo acepto. No, una segunda vez, dijo, no hay otra forma. Y una tercera vez, como cuando Pablo le pide a Dios que le remueva su aguijón por 3 veces, y a la tercera el Señor le dice, ya basta, te bastará mi gracia.
Como cuando Moisés le pidió a Dios reiterativamente que lo dejara entrar a la tierra prometida y Dios le dice, ya Moisés, está bueno, estoy cansado, no me vuelvo a hablar más de esto. Te das cuenta de la lucha porque Dios pueda cambiar esa voluntad. En Moisés, en Jesús, en Pablo. Y después la tercera vez de haber orado de esa manera, vino por tercera vez y le dijo, ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? No estaban velando, no estaban orando. La tentación que ya venía de camino, no le iban a poder resistir. Había sido anunciada, pero ellos no lo conocían. Y la falta de oración es una de las maneras como el enemigo comienza a distraernos antes de él hacer su ataque final. Si nos distrae con cosas, con actividades, con preocupaciones, me quita mi tiempo con Dios, Él va a venir pronto. Él ha logrado distraerme y Él ha interrumpido mi conexión con Dios. Estamos desperdiciando un recurso enorme cuando nosotros no hacemos uso de la oración. Cristo está un poco irritado con ellos al final. La frase traducida como basta ya es una frase, dicen los lingüistas, un poco rara en el original. Es una frase como de exasperación, por eso que está traducida de esta manera. Basta, ya está bueno. Quizás ya está bueno de dormir. ¿Hasta cuándo podéis ser de la manera que sois? Basta ya. Y él le hace el anuncio final, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. La hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado, la hora de su crucifixión, ha llegado la hora, pero también ha llegado la hora de Judas, que ya viene de camino. Escúchalo otra vez. Ha llegado la hora, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Primer anotación de cuál hora, la hora de su crucifixión. Segunda anotación, levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. De ahí en adelante no hay más lucha con Jesús y el Padre. No hay más. En la cruz cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no es una lucha, él está expresando, él tiene una expresión existencial de algo que él está viviendo en el momento y nos está dejando a nosotros escuchar y al Padre escuchar lo que él está sintiendo, pero no es una lucha por su voluntad. Él muere allí y entrega su espíritu. Pero lo pudo hacer después que en Getsemaní él entregó la última fibra de su voluntad. Es allí donde él muere a sus propios deseos. Es allí donde cuando nosotros luchamos, es ahí en esa lucha donde ocurre la tristeza, el desánimo, el desaliento, la ira, el resentimiento, la depresión. Pero una vez nosotros le decimos a Dios, no más un pulso contigo. Tú ganas. Y tu ganancia ha sido buena. Tu ganancia me va a ser agradable. Y tu ganancia es perfecta. Pero escucha la clave. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es la clave. Yo creo que nosotros vivimos continuamente con deseos. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Quiero hacer, quiero soñar, quiero alcanzar, quiero lograr, quiero comprar, quiero adquirir, quiero tener. Yo creo que sería mucho más beneficioso, de mucho más gloria para Dios, de mucho más tranquilidad para nosotros, si nosotros podemos decir, Señor, heme aquí. Yo no quiero nada que tú no quieras. Yo no sé si tú haces esto, pero yo lo hago en oración. Señor, no le haga caso a nada de lo que mi carne quiere.
yo oro de esa manera. Yo tengo una humanidad igual que la tuya. Y mi humanidad, como dice en inglés, craves, tiene deseos, anhela cosas. Y yo en el Señor le digo, Señor, tú ves eso, no hagas caso. Porque yo sé que eso no es de tu espíritu. De manera que yo te lo expreso, pero no porque yo lo quiero, sino para decirte que yo no lo quiero, aunque está ahí, no le haga caso. ¿Cuál es el chance de que el Señor responda a una oración como esa? Si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. La renuncia a nuestras voluntades o a nuestra voluntad, para ponerlo en el singular, es la respuesta final a los desasosiegos y tribulaciones, batallas, sinsabores de la vida. Escrito está tu historia y la mía. Yo no hago historia, yo vivo su historia, hecho en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Todos mis días están escritos en su libro. Cuando Él me llame a terminar, he terminado. Mientras Él continúe conmigo en esta vida, en esta tierra, estaré con Él. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.